Bienvenidas y bienvenidos a este video tutorial donde les hablaré brevemente acerca de cómo citar y referenciar mapas e imágenes de Internet, especialmente de Google, según el formato APA séptima edición. Bueno, APA es un estándar para la elaboración de tesis. Es uno de los estilos más usados en América y es el que se utiliza en la universidad donde enseño. Para los mapas e imágenes, el formato básico, siempre según APA, es autor del mapa, punto, luego la fecha, el año o SF, que es lo más común para estos casos, porque significa sin fecha y generalmente los mapas e imágenes de Google no tienen fecha. Luego, entre corchetes, la descripción del mapa, punto, luego el enlace o liga de internet de donde se obtuvo ese mapa o imagen. En Google Maps y Google Earth Pro, los mapas e imágenes son dinámicos. Se crean según nosotros los queremos y al momento de solicitarlo. Por eso no tienen fecha. Y se recomienda utilizar la SF, sin fecha. Aquí tenemos la referencia textual, porque bueno, en idioma español todavía no tenemos, o al menos yo no tengo, el manual de la séptima edición, por lo tanto lo copié directamente del inglés. ¿Qué se debe poner? ¿Qué información se debe colocar para referenciar? ¿Sí? Siempre se pone el quién, el cuándo, el qué y el dónde. Por supuesto, en el quién el autor es Google, siempre Google, nada más Google. El cuándo se crean al vuelo, sobre la marcha, cuando nosotros los queremos. Entonces no hay una fecha de publicación. Se utiliza simplemente SF, entre paréntesis, por supuesto. ¿Qué? ¿Qué es lo que estamos presentando en ese mapa? ¿Qué estamos presentando en esa imagen? Cuando no hay un título propio en ese mapa o en esa imagen, entonces hay que crear una descripción, hay que ser creativos y entre corchetes poner esa descripción. La redacción es libre para cada uno, donde se agrega la frase obtenido en fecha tal de tal lugar, aunque generalmente en Google es más usual encontrar recuperado en fecha tal, pero para mí prefiero obtenido en. Y por supuesto el enlace de internet respectivo. Aquí tenemos el formato según APA séptima edición. Y bueno, arriba tenemos en negritas, figura 1, abajo el título descriptivo. Tenemos abajo al final de la imagen la fuente, que es Google, sin fecha y por supuesto adaptado con permiso del autor porque le agregué datos propios. Esto lo pongo en rojo porque vamos a hablar de esto. Es importante que se consideren los derechos de autor y Google nos da libertad de utilizar públicamente con la atribución, es decir, con la cita correspondiente de Google, nos da libertad de utilizar las imágenes y los mapas, ya sea en internet, en video o de forma impresa. Entonces allí está la licencia, estamos cumpliendo con los derechos de autor. Aquí tenemos ejemplos de cita y referencia. La cita en el texto puede ser el autor con el año entre paréntesis o sencillamente ahora pues todo entre paréntesis el autor y el año. Son los dos estilos para citar en el texto, mientras que para la referencia al final del documento o la bibliografía, como prefieran, solamente hay un estilo, el de APA séptima edición para nuestro caso. No se requiere colocar escala, no se requieren colocar datos de vista de pájaro, que en el caso de los mapas Google los presenta, y tampoco se requiere información de cuál fue el satélite que tomó la fotografía o la imagen. Si se requiere, cuando se van a citar varios mapas o imágenes de Google, hay que diferenciarlos con una letra. Entonces ahí abajo tenemos la aplicación, tenemos el autor, coma, el SF del 100 años y el signo menos y la A para diferenciar sucesivamente varias citas, porque las referencias también se deben colocar según esas mismas letras correspondientes. Siempre recordemos, estos son consejos, recomendaciones. Su director, directora de tesis, su profesor, profesora de tesis les indicará cómo realizar la cita y la referencia correspondiente. De mi parte, les agradezco su atención y hasta aquí llegamos.